El doctor Johan Steven Morales Barrientos, médico cirujano, especialista en urgentología y quien ejerce su especialidad en el Hospital Marco Fidel Suárez, realizará la última intervención del simposio para hablarnos sobre sepsis, diagnóstico y manejo en urgencias. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Doy las gracias por la invitación, a Caterine especialmente, pero a todo el comité organizador, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar acá hablando de uno de los temas que pues, personalmente más me apasionan, y lo digo porque si hay un tema que concierne a casi cualquier especialidad clínica, definitivamente es la sepsis. Si usted es urólogo, puede ver un paciente séptico. Si usted es un cirujano plástico, puede ver un paciente séptico. Si usted es internista, va a ver pacientes sépticos. Si usted es cirujano, va a ver pacientes sépticos. Entonces, así rápidamente podemos ver que es una de esas patologías que hay que saber reconocer independientemente de la especialidad a la cual podamos en algún momento incursionar. Evidentemente, desde el punto de vista de la medicina general, aún más importante, porque hacer una rápida identificación de esta enfermedad puede conllevar a disminuir la posible mortalidad que puede tener. Entonces, vamos a hablar de sepsis. El enfoque que le di a la charla es primero hablar acerca de cómo hacer el diagnóstico, porque en los últimos años hemos visto que hay variaciones en los criterios diagnósticos. Entonces muchas personas están esperando que se cumplan unos criterios X o Y para hacer diagnóstico de sepsis, y como eso ha cambiado tanto, que hacer como digamos la renovación de qué es lo último con respecto al diagnóstico de sepsis. Luego hablaremos del tratamiento ampliamente. Entonces, como epidemiología hay que tener en cuenta que es una enfermedad que es muy importante, tan importante que antes del estudio de Rivers en 2001, más o menos la mortalidad que mostró ese estudio decía que casi el 50%, en el caso el 47% de los pacientes sépticos se morían. ¿Por qué se morían tanto los pacientes sépticos? Fácilmente, cuando se hicieron estudios retrospectivos científicos, que el personal de salud no estaba familiarizado con la sepsis. Sabíamos que el paciente tenía una infección, sí, pero no identificábamos cuán grave podía ser. Entonces se morían muchísimos pacientes por una enfermedad que es potencialmente muy salvable. Entonces tengamos en cuenta que en los Estados Unidos ellos sacan cifras para todo. Tenemos hasta casi 2 millones de casos por año, que el estimado de muertes globales por sepsis, o sea, en el mundo, el 20% de las personas que se mueren en el mundo cada año son sépticos, y que en las UCIs es la principal causa de muerte no cardiovascular a nivel mundial. Todos conocemos que desde 1992 hay unos primeros expertos que se reúnen para darnos el consenso de cómo vamos a definir sepsis. Entonces, ¿qué es sepsis? Sepsis es tener tal vez una laringoamigdalitis, porque si ustedes ven, un CIRS puede ser cumplido por una frecuencia cardíaca elevada, simplemente unos leucocitos, y si usted tiene esas dos cosas, antiguamente en el 92 usted ya podría decir, ese paciente está séptico. Entonces han salido múltiples definiciones. La última definición es la definición
del sepsis 3 y tenemos una última guía grande, que es la guía del Surviving International, que es del 2001. Con base como en estos dos estudios es que vamos a dar la definición de sepsis el día de hoy. Entonces, esta es la definición más nueva que tenemos de esta enfermedad. La sepsis es la disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta no regulada del huésped frente a la infección. Y entonces, eso es muy fácil decirlo, pero es un poquito más complejo identificarlo. Y para identificarlo, entonces, se ha intentado tener múltiples herramientas, entre ellas los criterios del CIRS. El CIRS es tener dos de estas cosas. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es tener dos de estas cosas: una temperatura mayor de 38 o menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 20 o una PC2 menor de 32, o un conteo de leucos por encima de 12.000, por debajo de 4.000 o más del 10% de bandas o de formas inmaduras. Si usted tenía dos de estas características y aparte tenía una sospecha o una infección confirmada, era lo que siempre considerábamos como paciente séptico. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchos de estos pacientes que cumplen esas dos características, así usted tenga la sospecha, simplemente no tienen una infección confirmada y no son pacientes sépticos cuando se hacen estudios retrospectivos. Por ejemplo, una quemadura. Un paciente quemado puede tener un CIRS y no necesariamente está infectado. Un paciente con una pancreatitis puede tener un CIRS y no necesariamente está infectado. Entonces, lo bueno del CIRS es que nos ayuda a definitivamente a hablar de un proceso inflamatorio. El paciente tiene un proceso inflamatorio activo, pero no nos ayuda a confirmar que el paciente está séptico. Entonces, no todos los pacientes con CIRS tienen sepsis, pero la presencia de CIRS implica la presencia de un proceso inflamatorio. Entonces, pues, han empezado a estudiar múltiples escalas para hacer un poquitico más específica la cosa y hace más o menos casi ya 3 años, unos intensivistas empezaron a hacer estudios y a validar qué tal es una escala que se llama SOFA, que habla de mortalidad, para determinar si con eso podíamos saber exactamente qué pacientes estaban sépticos. Y entonces ocurrió lo siguiente: empezaron a hacer estudios con el SOFA y determinaron que tener un puntaje de SOFA mayor de 2 nos hablaba de una mayor mortalidad y por lo tanto identificaba más específicamente qué pacientes estaban sépticos. ¿Cuál es el problema del SOFA? Y el Quick SOFA posteriormente, que ya les voy a mostrar qué es, que es muy poco sensible. Entonces, todo esto es el SOFA, no vamos a hablar de todo esto, pero mire un montón de variables: la PAFI, las plaquetas, las bilirrubinas, alteración renal y del sistema nervioso central. Y entonces, si usted tiene más de 2 de esos, usted dice muy específicamente que probablemente el paciente podría estar séptico con una sospecha o una infección confirmada. Y si estamos hablando que la definición de sepsis tiene problemas, la definición de choques sépticos tiene aún más problemas. Ha habido múltiples definiciones. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que cambian. La presión arterial media ha cambiado con el tiempo, los niveles de lactato han cambiado. Antiguamente decía que hiperlactatemia era tener lactato mayor de 4, hoy en día sabemos que por encima de 2 aumenta la mortalidad tener un lactato tan elevado, y es una de las metas de reanimación de las cuales vamos a hablar. Esta es la última definición de choque séptico basados como en esos estudios. El choque séptico sería la presencia de cambios en la circulación y alteraciones metabólicas que pueden alterar la mortalidad en pacientes con sepsis. Es decir, los pacientes con choque séptico se mueren más que los pacientes sépticos sin choque. Es importante, y es que de forma operativa sería el paciente séptico y que esté acompañado de hipotensión persistente que requiera vasopresores para mantener una media por encima de 65, o el paciente séptico acompañado de un lactato mayor a 2 milimoles por litro a pesar de una adecuada reanimación, o 18 miligramos por decilitro. En la mayoría de nuestros laboratorios, sobre todo en los sitios donde tengan máquina de gases arteriales, van a ver que están milimoles por litro. Entonces, por encima de 2 ya podríamos hablar que ese paciente tiene un choque séptico si tiene sepsis y ese lactato no le depura. Entonces, cuando empezaron a hacer estos estudios, los intensivistas de los cuales estaba hablando demostraron algo. Vea, el paciente que tiene
una sospecha de sepsis y está hipotenso, se muere más que el que no está hipotenso. ¿Sí? El hecho de estar hipotenso no es condición sine qua non para estar séptico. Y el hecho de estar normotenso no significa que el paciente no esté séptico. Pero si usted tiene una sospecha de sepsis y está hipotenso, se puede morir muy fácilmente. Y si el paciente está hiperlactatémico, a pesar de que no tiene hipotensión, también aumenta la mortalidad. Y si está hipotenso e hiperlactatémico, se mueren aún más que solamente teniendo una de esas dos variables. Entonces, miremos las diferencias entre lo que decían la antigua definición de sepsis y la nueva. En la nueva definición nos hablan de algo que llamaron quick-SOFA, que les voy a mostrar qué es, que es como para tener más objetividad en la identificación de la sepsis. Si usted tiene un quick-SOFA positivo, ese paciente seguro está séptico en el contexto de la sospecha. Pero el no tenerlo positivo no descarta una sepsis. Y ahí es donde es muy importante, es que el SOFA, a diferencia del SIRS, tiene mucha especificidad, o sea, y nos identifica a los pacientes enfermos, pero no nos descarta los no enfermos. Esto es el quick-SOFA. El quick-SOFA son 3 criterios. Tener cualquiera de estos criterios positivos, dos de estos 3 criterios positivos, nos habla de que el paciente muy probablemente esté séptico. Estar taquipnéico con una frecuencia respiratoria por encima de 22, tiene una alteración del estado mental que ellos definen como un Glasgow menor de 15, o sea, tiene 14, ya es una alteración del estado mental, y tener una presión sistólica por debajo de 100. Si uno tiene 2 de estos 3, con la sospecha de infección, seguro que está séptico. Entonces, estos pacientes a nadie se les va a pasar, y estos pacientes se mueren más. Que es muy importante para mí, es que esto no es tan sensible. Entonces, siempre que vean esto, listo, quick-SOFA positivo, el paciente está séptico, pero no tenerlo no implica que no esté séptico. En ese caso, usted tiene que identificar al paciente probablemente con el juicio clínico y muy probablemente adjuntando herramientas como el que vimos anteriores, que era el SIRS. Existen otras herramientas como el MUSE, el NUBS, que son escalas que ayudan como a aumentar un poquitico la sensibilidad, que es lo que realmente necesitamos, por ejemplo, en un pueblo. Definitivamente, cuando comparan esto, lo que les digo, el quick-SOFA es muy específico, pero el SIRS es más sensible. Si usted está en un pueblo, ¿yo qué le digo? Haga o identifique el paciente séptico por el SIRS. ¿Por qué? Porque cuando usted tenga un quick-SOFA positivo en un pueblo, ese paciente ya se le va a morir. Si un paciente séptico tiene una alteración del estado mental, o una de dos, o está en un choque refractario, o ese paciente tiene una meningitis. Si solamente utiliza quick-SOFA, se le va a morir el paciente. Entonces, si usted está en un pueblo, vea, se lo digo ahora, utilice el SIRS, porque si el quick-SOFA siempre pues, es demasiado específico, cuando lo encuentre es porque el paciente ya se está muriendo. Esto lo demostró estos estudios que compararon. Bueno, miremos el quick-SOFA y miremos qué favorece el SIRS. Para hacer el diagnóstico de sepsis, favorece el SIRS. Para la mortalidad, pues el que tiene el quick-SOFA más alto se muere más. Entonces, en términos generales, para el diagnóstico juicio clínico, hay herramientas, las herramientas que les mostré, SIRS, quick-SOFA, MUSE, NUBS, estas dos siendo como más validadas en la literatura, pero el juicio clínico probablemente es lo más importante. Uno, después de cierto tiempo de estar trabajando, uno ve un paciente que puede no cumplir criterios de SIRS, puede no cumplir criterios de quick-SOFA, pero usted lo mira y usted dice, el paciente está séptico. ¿Por qué? Está séptico. Posteriormente mira el lactato, está elevado, gases arteriales con pH bajo, etcétera, etcétera. Entonces uno va afinando. ¿Cuál creen que es el foco más común de la sepsis? Creo que tenemos siempre estos dos como los focos más probables en un paciente infectado, los pulmones y las vías urinarias. Pero mucha de la literatura que estamos viendo, hay una gran proporción de pacientes, hasta el 20% de los pacientes tienen sepsis de origen intraabdominal y bacteremias. Dentro de las bacterias, los gram negativos son un poquitico más predominantes y dentro de los gram positivos, digamos que el de mayor riesgo para todos siempre ha sido el Staphylococcus aureus, representa dentro de los gram positivos el 20% de la sepsis, y dentro de los gram negativos, al que más le tenemos miedo normalmente, que las pseudomonas, también es más o menos un 20%.
Los hongos son una causa, digamos que en urgencias y en las áreas de hospitales un poco menos frecuentes. En las unidades de cuidado intensivo sí tienen un porcentaje muy importante, entre un 15 a un 20% la sepsis. Fisiopatológicamente, pues yo no os voy a aburrir con esto, pero solamente es para recordarles esto. La sepsis es el resultado de una pelea entre factores proinflamatorios versus factores antiinflamatorios. Eso es lo que pelean. Hay un montón de cosas entre esto y cuando hay un desbalance entre los factores proinflamatorios, resulta que si su cuerpo se defiende muy bien, esa buena defensa también daña tejido. Pero si su cuerpo no es capaz de defenderse, pues gana definitivamente el virus, la bacteria, el hongo y también le va a causar daño. Entonces, cuando hay ese desbalance entre esas dos cosas, definitivamente pues lleva a alteración a nivel endotelial, la liberación de óxido nítrico, interleuquinas, y eso activa el reconocimiento de algo que se llaman los patrones moleculares asociados a patógeno, que nos ayudan a reconocer o al cuerpo a reconocer patógenos, y hay una cascada, una alteración en las defensas del cuerpo, y eso activa las cascadas de la coagulación, lleva a trombosis, etcétera, etcétera. Solamente quería como mostrarles grande la alteración que hay, porque uno podría hablar de fisiopatología de la sepsis una sola charla. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene el paciente séptico? Pues depende de donde sea el foco, ¿cierto? Si usted tiene un paciente que tenga alteración del estado de conciencia, un paciente que tenga cefalea, piense que probablemente es un foco en el sistema nervioso central. El paciente puede estar desorientado, a nivel cardiovascular el paciente puede estar hipotenso, pero recuerde, el no estar hipotenso no descarta ni que el paciente está chocado ni que no esté séptico. Un paciente puede tener una presión de bebé, 120/80, y el paciente puede estar séptico y muriéndose, puede estar rechocado. Entonces, por favor, no se confíen de la presión como único marcador de alteraciones cardiovasculares. A nivel de la piel, toquen los pacientes. Yo siempre le hago esa invitación a los estudiantes, toquen los pacientes, porque usted ve un paciente, usted lo ve como medio dormidito, como tan rarito el paciente, y luego va y mira la presión 120/80, frecuencia cardíaca 60. Entonces, señores, normalmente eso pasa con los abuelitos. ¿Qué le pasa a este señor? Va y toca al paciente, el paciente frío, pegajoso, llenado capilar lento. Entonces la invitación es a que lo toquen, porque la perfusión periférica, la que se objetiviza en las manos, con el llenado capilar, con el color de la piel, con la sudoración, solamente tocando al paciente nos damos cuenta. ¿Listo? Otras cosas que se pueden alterar a nivel circulatorio es tener un lactato elevado, pues para eso requiere un laboratorio, tener alteraciones ecocardiográficas. Hasta el 60% de los pacientes sépticos hacen disfunción miocárdica, o sea, tienen una pequeña falla cardíaca, ¿listo? Hasta el 60%, de la cual el 50% se recuperan. A nivel hepático, pues muchos pacientes van a hacer elevación de bilirrubinas, de enzimas hepáticas, esto por hipoperfusión. Hasta el 2% de los pacientes hacen falla hepática aguda. A nivel renal, recuerden que si hay dos órganos que sufren la falta de sangre, la hipoperfusión, son el cerebro y los riñones, ¿cierto? Entonces los riñones son muy sensibles, se ensan muy rápido y empieza con oliguria, disminución de la creatinina, los azoados, falla renal, y muchos de los pacientes terminan en terapia de reemplazo renal. Y a nivel hematológico, recuerden que estos pacientes pueden tener una coagulación vascular intrascelular diseminada, que se puede ver con una disminución en el número de plaquetas, un alargamiento en los tiempos de coagulación. ¿Qué exámenes le pido a un paciente séptico con sospecha de sepsis? Pues depende del foco que usted sospecha. Eso sí, si usted está sospechando una sepsis, independientemente del foco, tiene que llevar un examen que ese va para todos, los hemocultivos. ¿Listo? Los hemocultivos son para todos, pero entonces estos exámenes ya dependerán. Hemograma y plaquetas, probablemente la mayoría, también bunicreatinina, dímero D sobre todo para hacer diagnóstico diferencial, lactato a todos los pacientes, ojalá, cuando lo tengamos disponible. No tenerlo disponible no significa que usted no pueda hacer una reanimación guiada por metas en ese paciente.
porque todavía usted puede observarlo, puede tocarlo, puede colocarle una sonda vesical y verificar cuál es el gasto urinario, puede hablar con el paciente a ver si le contesta o no. Entonces, esas pequeñas cosas, enseguida vamos a mostrar cuán importantes son. Están los gases arteriales, etcétera, etcétera. De aquí muy importante, ¿qué nos dice el surviving? Ojalá, 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 si tiene lactato, pida lactato siempre. Y el que, si no se les puede olvidar, es todo paciente requiere unos hemocultivos. Con los hemocultivos existe como muchos estudios, entonces existen como las dudas de cuántos hemocultivos pedir, cuánta sangre tomar, mínimamente 10 mililitros, aunque la mayoría de guías recomiendan de 20 a 40, sería lo óptimo. Y el número, pues van a encontrar mucha literatura, algunos dicen mínimo 2 y algunos dicen mínimo 2 pares, o sea 4, teniendo 2 hemocultivos que sean para aerobios y 2 anaerobios. Eso lo decimos, yo sé que en la mayoría de instituciones no lo cumplimos, lamentablemente. Entre 2 y 3 hemocultivos aumenta un poquitico pues la especificidad para, o la precisión para encontrar el patógeno, con 4 dicen que aumenta muchísimo más o es un poquito más preciso. ¿Cuál es el sitio que creen que podemos aislar algo más fácil? Increíblemente, en el líquido cefalorraquídeo es donde mayor número de patógenos nos podemos encontrar, o digamos que el sitio más específico para encontrar patógenos. O sea, si usted hace un estudio del líquido cefalorraquídeo, el paciente no tiene todavía antibiótico, es muy probable que encuentre los cultivos positivos. Recuerden que uno cultiva líquido en donde sospecha la infección. Si tiene una sospecha de meningitis, el líquido cefalorraquídeo. Si el paciente tiene una sospecha de un absceso, podría drenarse el absceso y estudiarse, etcétera, etcétera, un hueso, etcétera. Otros focos en donde es probable encontrar alguito son en las infecciones urinarias en la orina, la neumonía mucho menos, en la piel mucho menos, o en los pacientes con bacteriémicas en neutropenia, un poquitico más complejo hallar algo. Y ahora vamos a hablar cómo manejo el paciente séptico. Entonces lo importante es diagnostíquelo. Si usted diagnostica rápido al paciente, seguro que corre el riesgo de que el paciente se salve. ¿Qué es lo primero? El ABCD, eso no cambia. Vamos a mirar la vía aérea, vamos a mirar la ventilación, vamos a mirar cómo está su circulación, vamos a mirar si tiene algún déficit neurológico y siempre vamos a exponer al paciente y mirarlo en todo su contexto. La antibioticoterapia debe ser temprana. Aquí hay unos cambios de la guía nueva con respecto a la anterior que enseguida les voy a mostrar con respecto al antibiótico y la reanimación con líquidos. Porque, a ver, la recomendación siempre había sido, si usted tiene un paciente séptico, en menos de 1 hora, pues coloque el antibiótico. La recomendación nueva incluye algo que es lo que veamos en la vida real. Hay muchos pacientes llegan y uno no sabe qué tienen, llegan como raros, como que ese paciente yo no sé qué tiene, parece como séptico, pero no estoy muy seguro. La guía sepsis nueva nos dice, vea, si usted no está muy seguro, el paciente no está chocado y usted no está muy seguro de que sea sepsis o no, puede tomarse hasta un máximo de 3 horas para hacer los estudios que requiera, intentando identificar si el paciente tiene elementos para efectivamente pensar en una sepsis. Eso es lo que realmente hacemos muchas veces, pero pues que las guías no plasmaban. Vamos a hablar de la reanimación con líquidos. Ojo, el control de la fuente de la infección, ojalá en menos de 6 horas, antiguamente nos decían que 12, entre más rápido, mejor, ¿cierto? Entonces hablemos de los líquidos. Lo primero que ustedes deben hacer cuando tenga un paciente que usted ya sospecha o tiene una confirmación de que está séptico, es definitivamente iniciarle líquidos. Y para eso pues se nos han hablado como de unas fases de reanimación hídrica. Una fase de rescate, que es cuando usted empieza a colocarle esos 30 cc por kilo, recomendado en la mayoría de literatura, o dependiendo de las guías que usted esté practicando, pues hay algunas que dicen, empieza a colocar bolitos de 250 a 500 centímetros cúbicos para ir valorando cuál es la respuesta del paciente. Entonces, es la primera fase, que es la fase de rescate, que en los primeros minutos, el paciente normalmente en ese momento está en choque severo, está hipotenso, tiene alteración de la perfusión. Intentamos que pues, normalizara una presión arterial media por encima de 65. Entonces, primer objetivo dentro de la reanimación del paciente séptico, tener una presión media por encima de 65.
Y en algunos estudios antiguamente, en la guía del 2016, nos decían, si usted es un paciente hipertenso, lo ideal sería mantener unas presiones medias por encima de 75 o 85. Sin embargo, en la nueva guía dejan eso como a libre albedrío, ya dicen como que ya no tienen realmente tan buena evidencia como antes, y dicen que mínimo en todos los pacientes, independientemente de su presión o no, la media por encima de 65. Luego viene la fase de optimización, y ojo que esto ha cambiado mucho con el tiempo. Antiguamente nosotros colocábamos mucho líquido, mucho, y esperábamos mucho tiempo para iniciar el soporte vasopresor. ¿Qué se ha demostrado? Que tener mucho líquido en el cuerpo también hace daño. Entonces, como hace tanto daño el líquido en el cuerpo, que provoca edema intersticiales, provoca trombosis microvascular, se ha empezado a colocar el vasopresor de manera más temprana. Entonces, hay una clara tendencia hoy en día a iniciar el vasopresor mucho más rápido que antes, cuando colocábamos 3, 4 litros, y después de 4 litros con el paciente en edema pulmonar decíamos, sí, norepinefrina. Entonces, ojo con esto, tenemos hoy el permiso de iniciar el vasopresor mucho más rápido. No les podría decir un número exacto en mililitros o en litros de líquido para iniciarlo, pero si usted está viendo que su paciente rápidamente está haciendo signos de congestión, lo ve aceleradito, ya le está requiriendo oxígeno, cuando inicie rápidamente entonces vasopresor. O si su paciente es un paciente en enfermedad renal, un paciente con falla cardíaca, pues si no le mejoró con 500 o 1000, pues iníciele rápidamente soporte vasopresor, y así se evitan las complicaciones del aumento de la permeabilidad capilar que causa a nivel alveolar la misma sepsis. Luego está la fase de estabilización, que comienza días después, esa ya es la que ven los intensivistas, en donde intentan mantener el volumen intravascular, reemplazar la pérdida de líquidos y no sobresaturar al paciente. Y posteriormente está la fase de escalamiento, en donde pueden ir hasta semanas, dependiendo de lo crónico que esté el paciente y de lo grave, intentando ya que el paciente tenga balances hídricos negativos, o sea, ya le vamos a sacar todas esas agüitas que le metimos de más, que estaba intravascular, posteriormente se va a nivel intersticial, y necesitamos quitarle eso, porque si no, pues también tiene un peor pronóstico. Entonces ya se empieza con uso de diuréticos, etcétera, etcétera. ¿Qué líquido uso? Entonces, vea, alguien en estos días decía, ¿por qué empezamos a identificar pacientes sépticos hace tan poco? Porque digamos que 30 años es poco en la medicina, y yo creo que me dio una respuesta que me convenció. Es que el salino es muy barato, ¿cierto? Cuando usted tiene una enfermedad que se trata con salino y que es tan barato, pues, ¿para qué íbamos a investigar sépticos? Se empezó a investigar la sepsis porque están muriendo demasiados, pero si no, yo creo que nunca hemos sabido nada de esto. Entonces, ¿cuál líquido usar? Pues el que tenga. Si usted tiene agua de la canilla, use agua de canilla. ¿Qué es importante de esto? Inicia la reanimación temprana, 30 cc por kilo. Los líquidos, digamos que los dos estudios más grandes que intentan diferenciar entre si usar lactato o solución Harman frente a la solución salina, que son estudios Marie Split, no demuestran mucho beneficio con respecto a la mortalidad de uno frente al otro. La única diferencia así grande es con respecto a la necesidad de terapia de reemplazo renal. Parece que los pacientes con soluciones balanceadas, incluyendo el Harman, incluyendo el Plasma Light, les va un poquitico mejor a sus riñones, tienen menor necesidad de que les hagan diálisis y hacen menor falla renal. Entonces, si usted tiene Harman o Plasma Light, aunque no creo tener Plasma Light como en ningún lado porque es carísimo, pero si tiene Harman, prefiera un poquitico el Harman sobre el salino. Pero el no tener Harman no significa que no pueda reanimar al paciente. Entonces el mensaje es, líquido el que tenga, si tengo Harman un poquitico, prefiero el Harman, si no salino. ¿Listo? Y vamos a guiar, después de que empezamos a colocar ese líquido, unas metas de reanimación. Si tiene lactato, ya le dije, tome lactato. Si tiene llenado capilar, tome llenado capilar. Enseguida les voy a mostrar por qué. Porque hay un estudio que demostró que el llenado capilar podría ser tan bueno como la depuración de lactato cada 2 horas, y entonces, pues si bien ese estudio tiene algunas críticas, nos está hablando que todavía tocar al paciente es importante. Y hay unas medidas de respuesta al volumen que ya les voy a mostrar. Resulta que Rivers, este señor, se inventó algo, algo que
hoy en día es una bobada, pero en ese entonces, digamos que cambió el paradigma. Yo ya les dije que nadie averiguaba o investigaba sepsis básicamente porque es muy barato de tratar, entonces yo para qué voy a empezar a investigar tanto eso. Este señor empezó a darse cuenta que se morían muchos pacientes con una infección sabiendo que podían haber sido salvados. Empezó a hacer algo que llamó, pues, posteriormente llamó el protocolo de Rivers, pero él no lo llamó así, en donde intentaba hacer unos objetivos. Entonces llegaba el paciente, a todos los pacientes les empezaban a colocar líquidos, les colocaban un catéter venoso central, les iniciaban vasopresor, si el paciente no mejoraba, ahí por ahí les medían la PVC, teniendo un objetivo de 8 a 12, la presión media por encima de 65, el gasto urinario, la saturación venosa de oxígeno. El resumen de esto que fue, este señor hizo que esa mortalidad, que yo les dije que era casi el 50%, bajara casi un 20%, y entonces todo el mundo dijo, coger a los pacientes sépticos rápido y colocarles todas estas cosas, mejora la mortalidad, colocarles un central, una línea arterial, mejora a los pacientes. Realmente se intentó como comprobar esto muchos años después, unos estudios que salieron relativamente hace poco, 2016, el estudio PROCES, el ARISE y el PROMISE, fueron estudios que intentaron mirar si había todavía que hacer toda esta vaina a todos los pacientes. ¿Qué nos demostró? Que no había que hacer toda esta vaina. ¿Por qué? Porque no es necesario a todos colocarle una vía central para colocar un soporte vasopresor. De hecho, las guías dicen, el Surviving nuevo dice, colóquele soporte vasopresor y se lo puede colocar por vía periférica. Obviamente, todos sabemos que entre más tiempo y entre mayor dosis, el riesgo de complicaciones es más alto con esa vena, entonces posteriormente hay que cambiarla, pero usted no puede esperar que un paciente esté totalmente en las últimas, que porque no tiene un central para colocarle una norepinefrina, una dopamina, no, lo puede iniciar por vía periférica, ojalá por una vía grande. Y lo que pues, definitivamente no es que este señor se haya equivocado en hacer todo esto, sino que él nos demostró que lo mejor que uno puede hacer con un paciente séptico es revalorarlo, mirarlo todo el tiempo. El paciente séptico, usted le coloca un líquido, se va 5 minutos y usted vuelve donde el paciente y mira cuánto tiene presión, tiene su monitor puesto, entonces no se les olvide esto. Y entonces se empezaron a mirar, estas son todas las medidas estáticas que se dan en ese momento, que la presión venosa, la saturación venosa, la media. Nos dimos cuenta posteriormente que hay unas medidas dinámicas que ayudan a valorar mejor al paciente, que son la presión de pulso, la diferencia de presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica versus la diastólica. Entre menor sea esa diferencia, peor está el paciente, hay más hipoperfusión. La compresión de la vena cava que se por ecografía, o el test pasivo de las piernas, que se podría uno hacerlo, lo que pasa es que digamos que es una versión hechiza. La versión original uno hace algo que llama presión de variación de pulso, se coge a un paciente, acostar a un paciente es como pasarle un bolito de 100 a 250 mililitros. O sea, si usted acuesta a un paciente séptico, usted le está pasando un bolito, ¿listo? Digamos que midiendo la presión de variación de pulso, cuando uno ve que hace eso, y hay unas variables que se miden, si es un aumento por encima del 15%, uno dice, ese paciente está mejorando. ¿Cómo se puede hacer de manera hechiza? Pues tomando la presión, acostándolo y tomando la presión posteriormente para mirar si hay un aumento en la presión arterial. Entonces, acostar los pacientes podría ser bueno, ¿listo? Que es el test de elevación de las piernas. El lactato, entonces como les dije, tomen el lactato y tomen el llenado capilar. La disminución o la depuración del lactato ha demostrado disminución en la mortalidad de los pacientes. Entonces, este es el estudio que muestra para qué sirve el llenado capilar. Todos saben tomar el llenado capilar, ¿cierto? Pues una medida como relativamente muy estándar. Usted coge el pulpejo del paciente, lo aprieta hasta que su pulpejo quede blanco, luego lo suelta y luego mide el tiempo. Bueno, resulta que hay unos investigadores, algunos de estos, un señor chileno muy famoso, empezaron a mirar si el llenado capilar servía todavía para algo y demostraron que, como les digo, si bien hay como algunas críticas con respecto a metodología en el estudio, demostraron que el llenado capilar podría ser tan bueno
como medir niveles de lactato con depuración del 20% cada 2 horas. Normalizar el llenado capilar es una buena medida, o sea, toquen el paciente, tomen el llenado capilar para valorar qué tan bien o qué tan mal está. Muy bien, le empezamos a colocar líquidos al paciente, colóquele líquidos, el paciente no le mejora o tiene falla cardíaca y ya como que se le está encharcando, entonces hay que iniciar soporte vasopresor. ¿Qué soporte vasopresor es el indicado? Listo, la respuesta, norepinefrina. ¿Por qué? Porque un estudio lo dijo. Compararon dopamina contra noradrenalina y demostraron que los dos eran igual de buenos, pero demostraron que la dopamina tenía una mayor tasa de eventos arrítmicos por taquicardias supraventriculares y ventriculares. Entonces a la norepi le fue mejor. Recuerden que es un agonista alfa y beta 1. Nosotros lo que buscamos es su efecto alfa 1, que es sobre el músculo liso. Provocamos a vasoconstricción e iniciamos a una dosis de 0.05 microgramos kilo minuto. Dosis máxima de norepinefrina. No existe. Haga de cuenta que es morfina. En algunos textos van a encontrar que algunos autores hablan de 4 microgramos kilo minuto, pero en otras partes nunca van a encontrar una dosis tope de norepinefrina. Obviamente, si uno está utilizando más de 0.25, 0.5 o 0.1 o hasta 1 que uno utiliza, esas dosis son ya muy alticas, eso significa que el paciente probablemente no le está sirviendo solo la norepinefrina. Si el paciente usted le empezó a colocar líquidos, luego le empezó a colocar norepinefrina y no le ha mejorado, pues uno aquí tiene varias opciones. Primera opción, asociar el uso de vasopresina. ¿Por qué? Porque la vasopresina en algunos estudios demostró que disminuía la necesidad de catecolaminas como la norepinefrina. ¿En qué dosis? 0.03 unidades minuto, o como lo colocamos en la mayoría de bombas, 2 unidades hora. Disminuye el requerimiento de catecolaminas. Otra opción, ustedes podrían colocar norepinefrina más adrenalina o norepinefrina más vasopresina y si no mejora, adicionar la adrenalina. El problema cuando uno usa la adrenalina es que la adrenalina sí tiene un poquitico más de efectos beta y pues puede provocar más arritmias. ¿En qué dosis la adrenalina? Hasta de 0.01, 0.2 microgramos kilo minuto. Y pues definitivamente, si el paciente no mejoró con líquidos, no mejoró con el soporte vasopresor, usted está haciendo todo perfecto y no mejora, recuerden que ahorita les dije que hasta el 60% de los sépticos tienen disfunción miocárdica. Entonces uno sospecha en esos pacientes probablemente disfunción miocárdica y en ese caso podría uno asociar el uso de un inotrópico como es la dobutamina. El resto de inotrópicos en sepsis no sirven para nada, ni el osimendan, ni el milrinón, ni ningún otro. Es listo, la dobutamina en dosis de 2 a 5 microgramos kilo minuto. Aquí vemos pues los diferentes efectos en la contractilidad, en la frecuencia cardíaca y en la constricción. Entonces, el manejo vasoactivo, primera línea de tratamiento, la norepinefrina. ¿Listo? Para mantener un objetivo de presión media por encima de 65. Lo ideal, pero que no es obligatorio, es tomar una presión invasiva en el paciente, pero no tener un monitor para tomar presión invasiva no significa que no le haya a tomar la presión de manera continua. Resulta que los monitores normales usted les puede programar para que le tomen la presión cada 5, 10, 15, 30 minutos la presión de los pacientes y eso es lo que ustedes van a hacer si no tienen una línea periférica. Y iniciar, miren que la misma guía dice, considere iniciar los vasopresores de manera periférica, no necesitamos en ese momento al paciente con un central, ¿listo? O con esto considere la adición de vasopresina si no le mejora, o la adición de dobutamina o cambio a epinefrina si el paciente no mejora a pesar de una reanimación y un soporte vasopresor dual bueno. ¿Cuándo usamos esteroides? Pues bueno, resulta que los esteroides se han estudiado mucho porque aumentan la expresión de los receptores vasoactivos en el endotelio. Entonces, normalmente utilizamos cuando tenemos 2 o 3 vasopresores. ¿Qué esteroide es el indicado? Hidrocortisona en dosis de 50 miligramos cada 6 horas, o lo que es lo mismo, dejar una infusión continua, que es la recomendación de 200 miligramos por día. ¿Por qué continua y no en bolos? Porque la hidrocortisona es un esteroide, provoca hiperglicemia, y la hiperglicemia en los pacientes hospitalizados está asociada a un aumento en la mortalidad. Entonces ya sabemos, el vasopresor que primero vamos a iniciar va a ser la norepinefrina. Y luego vamos a mirar cuál es el antibiótico. ¿Listo? ¿Qué antibiótico? Pues va a depender de muchas cosas.
de la epidemiología local, de la clínica, cuál es el foco probable. No es lo mismo si estoy sospechando una meningitis, así estoy sospechando una colangitis o simplemente un foco en piel. Entonces, la recomendación grande es, mientras usted no tenga un foco claro, un amplio espectro, pero una vez usted tenga un foco más claro, pues un foco dirigido. Entonces, aquí voy a hablar de la recomendación con respecto al uso de antibióticos y el tiempo de las 3 horas que les decía. Usted está en el escenario de que el paciente tiene una sepsis que definitivamente está séptico, o sea, el paciente está séptico y se le ve que tiene una meningitis de libro. Entonces, si está definitivo o es muy probable, usted va a mirar si tiene choque o si no tiene choque. Si tiene choque o no tiene choque, pero es definitiva la sepsis, inicia rápidamente el antibiótico, idealmente dentro de 1 hora del reconocimiento de la sepsis. Si la sepsis es posible, pero definitivamente la probabilidad ya no es tan alta ni es definitivo, usted mira si el choque está presente o está ausente. Si el paciente está chocado, la recomendación es, sopesando riesgo-beneficio, el paciente está en choque, es mejor iniciarle antibiótico porque cada hora que pasamos sin colocarle antibiótico aumenta la mortalidad, entonces coloquemos el antibiótico. Pero si no está chocado y usted toda sospecha sepsis, solamente haga exámenes, verifique en la clínica del paciente el transcurso del paciente, a ver si con los exámenes tiene, o si con la clínica del paciente, con el pasar de los minutos o de las horas, tiene más claridad si eso que parecía una sepsis no es de pronto un infarto o una pancreatitis u otra cosa. Y dése hasta 3 horas para identificar esto. Eso es como la recomendación nueva con respecto al tiempo. Si tenemos factores de riesgo para Staphylococcus multinodo resistente, estos son los más grandes, ¿cierto? El antecedente, tiene una infección por Staphylococcus multinodo resistente, el uso reciente de antibióticos intravenosos en los últimos 3 meses, historia de infecciones recurrentes de piel o heridas, que tenga dispositivos como catéteres, pacientes que llevan a diálisis o hospitalizaciones recientes. En esos pacientes, siempre si tienen factores de riesgo, hay que cubrir por sospecha de una infección por Staphylococcus multinodo resistente. O si tiene factores de riesgo para multiresistencia, como son estos, pueden tomar como fotico. Lo importante es identifica al paciente, piense, verifique antes de colocar definitivamente el antibiótico, si cumple algunos de los criterios para saber si le coloca un antibiótico de muy amplio espectro o uno no tanto. Y pues las infecciones por hongos, si bien les digo, son muy raras, realmente son muy raras, en las UCIs sí se ven con cierta frecuencia. En estos pacientes inician manejo antifúngico si el paciente tiene neutropenia febril, tiene manejo antibiótico de amplio espectro y no mejora después de 4 días. En el resto de pacientes normalmente da tiempo para tomarle examen y verificar si tiene una infección. Hay muchos scores para mirar cuál es la sospecha de una infección por hongos. Existe el Candida Score, el Score de Sevilla, etcétera, etcétera. Ustedes pueden aplicar cualquier score para mirar cuál es la probabilidad de que ese paciente que tiene una sepsis tenga una sepsis por un hongo. ¿Y cuál antibiótico uso? Pues depende definitivamente del foco, ¿cierto? Si estoy sospechando un foco totalmente desconocido, podría iniciar con piptazo o meropenem, aunque la recomendación realmente es piptazo, el meropenem cuando tengamos factores de multiresistencia. Si estamos sospechando pues, neumonía, las guías de nosotros recomiendan, si el paciente no ha tenido uso de antibióticos recientes, ampicilina, sulbactam, así sea una neumonía grave, es suficiente, ¿cierto? El hecho de que el paciente esté grave no significa que requiera piptazo siempre. Lo que pasa es que si usted no sabe qué tiene, pues uno termina usándolo, pero no es porque el paciente esté grave. Si el paciente tiene heridas asociadas a dispositivos, etcétera, normalmente requiere algo que cubra MRSA, o sea que hay que colocarle vancomicina, linezolid, etcétera. Y si tiene pues sospecha de una meningitis, recuerden la vancomicina más ceftriaxona. Si aparte de eso hay sospecha de que tenga una encefalitis, el uso de aciclovir, y si tiene riesgo de listeria, adicionar la ampicilina. Entonces ya ahí toca mirar cada guía, y además porque la epidemiología local cambia mucho, es más, de cada hospital es muy diferente y van a cambiar los protocolos. Listo.
La guía hace una recomendación que definitivamente nosotros no podríamos seguir y que no se sigue y que no creo que no se debería seguir, y es que si un paciente tiene una sospecha o tiene un aislamiento en gram negativo, ellos recomiendan utilizar 2 antibióticos contra el mismo gram negativo por el efecto sinérgico, pero para nosotros sería como sobreuso de antibiótico y aumentar la tasa de resistencia. De hecho, esa fue la razón por la cual la ITSA, que es la Asociación de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, no apoyó la guía del Surviving, porque dijo, no, ustedes están usando antibióticos desmesuradamente para todo el mundo. Y la duración del tratamiento, lo que nos dice el Surviving es, una vez usted tenga ya el foco confirmado, lo ideal es que sea el tratamiento más corto posible, 5 o 7 días, normalmente no requiere tanto. Recuerden siempre el control de infecciones, identificar el foco de infección. Si el paciente tiene una patología intraabdominal, el paciente lo tienen que llevar a operar, si requiere una medida como un drenaje percutáneo, etcétera, entre más rápido mejor, ¿cierto? Lo que les decía, con sistema nervioso central, debemos realizar tomografía, debemos hacer punción lumbar, iniciar esteroide, iniciar antibiótico. Entonces el control de infección incluye encontrar de dónde es el foco y una vez usted lo haga, pues ir a mirar qué puede cultivar siempre ahí. Otras recomendaciones aparte son el uso de transfusión de glóbulos rojos en los pacientes que tengan hemoglobina por debajo de 7. Las plaquetas solamente se los colocamos a los pacientes cuando tienen menos de 10.000, si no tienen sangrado. Si tienen alto riesgo de sangrado, cuando tienen menos de 20.000. Y por debajo de 50.000, cuando tengan o sangrado activo o un proceso o requiera una cirugía. Y vamos a corregir los niveles de glucometría a todos los pacientes cuando tengan por encima de 180. Muchísimas gracias.